mi vida hasta el fin. Nada deseo. Nada deseamos en esta tierra que no seas tú y tu palabra, Señor. Nada deseamos en esta tierra más que vivir delante de tu presencia, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Démosle un aplauso a la presencia bendita de Dios en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, Jesús. Levante su Biblia. Vamos a hacer nuestra declaración. Levante su Biblia así de pie. Vamos a honrar la palabra y hagamos esta declaración que es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. 4 pilares que son mencionados en esta declaración porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es que levante su Biblia, por favor. Manos levantadas, todos juntos, fuerte. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy si usted puede creer a esta palabra viva de Dios. Tome su lugar. Saludamos a las personas que están conectadas a través de las diferentes plataformas en los canales de YouTube y también en las redes sociales de Ministerios Gente Nueva. Les saludamos, les felicito a todas las personas que están aquí, que decidieron, a pesar de que en algunos lugares amaneció lloviendo, con frío, usted se vino porque sabe que estar en la presencia del Señor es mejor. Estar, como dice el salmista, estar en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Un día en tu presencia es mejor que 1000 fuera de ellos. Así es que qué bueno que usted pudo vencer las circunstancias y estar con nosotros en esta mañana del domingo. Todavía tenemos el sabor del Congreso Mujeres de Reino, de todo lo que Dios hizo, de la manifestación de su presencia, de la palabra profética, de la sanidad, de la liberación, de la restauración que Dios obró a través de tantas mujeres en este congreso. Ya nos estamos preparando para apasionados por su reino, que es el Congreso de Jóvenes. Estamos ya muy cerca y sabemos que también va a ser una bendición extraordinaria este Congreso de Jóvenes, apasionados por su reino. Vamos a ir a la palabra en la carta a los Romanos capítulo 14 en sus Biblias. Romanos capítulo 14. Voy a leer 2 versos, el 17 y el 18. Lea conmigo, por favor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto nos sirve a Cristo, repito, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Vamos a leer una vez más lo que está ahí en la pantalla y en sus Biblias. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. El apóstol Pablo, versos antes y versos después de la carta, está hablando acerca de una discusión que se dio en la iglesia acerca de la ingesta de ciertos alimentos. Algunos estaban de acuerdo, algunos otros no. Y también hablaban acerca de la celebración de ciertos días. Entonces se había hecho una discusión en la iglesia. Y eso es porque el evangelio no solamente fue a los judíos, sino
el evangelio llegó a los gentiles, a los romanos, a los griegos, y el evangelio se estaba esparciendo por todos lados. Entonces había en la iglesia diferentes tipos de personas que tenían costumbres distintas en cuanto a los hábitos alimenticios, como también a ciertos días de celebración, de tal forma que el apóstol Pablo escribe esta carta para aclarar algunas cosas y hablarles acerca del reino. Es interesante porque el apóstol Pablo comienza diciéndoles lo que no es el reino, para tratar directamente el problema que había en la iglesia. Y el apóstol les dice: bueno, el reino de Dios no es comida, no es bebida. O sea, no es un día de celebración u otro día. Es decir, que el reino no está basado en las necesidades básicas de la vida. El reino de Dios no tiene que ver con lo circunstancial de la vida. De hecho, el reino no tiene que ver con riqueza, o no se basa en la riqueza. Entonces, ¿qué es el reino? Y el apóstol Pablo lo menciona en tres aspectos. El reino es justicia, el reino es paz y el reino es gozo. Es decir, en otras palabras, el reino de Dios tiene que ver con un poder espiritual. El reino de Dios, por eso es que no se puede comparar con, y los enfoca el apóstol diciéndoles qué es verdaderamente el reino. O sea, no es tan importante como lo que comas, porque el reino de Dios no es comida. No es tan importante lo que tú tengas, porque el reino de Dios no está basado en cosas materiales, sino tiene que ver con cosas espirituales. Entonces, el reino de Dios es poder espiritual. En primera carta a los Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste? En otras cartas también en Corintios, ahí menciona el apóstol Pablo también trata el tema de la vestimenta, trata el tema de la comida, trata el tema de las palabras. En este caso no son palabras, es poder de Dios, es cosas, tiene que ver con trascendencia espiritual. El reino es trascendencia espiritual. El alimento no trasciende el alimento. Las cosas de esta vida no trascienden, pero el reino de Dios tiene que ver con cosas espirituales, y lo menciona: justicia, paz y gozo. Estos tres elementos no se pueden monetizar. Esos tres elementos no se pueden cuantificar, como sí lo es la comida, el vestido, la casa. Entonces, enfoca el apóstol en lo que es verdaderamente importante en la vida. Escúcheme, no que sea malo el tener comida buena, el tener buen vestido, el tener un lugar donde vivir, e incluso el tener riquezas. No está diciendo que eso no es importante, o que eso no sea algo que pueda tener el creyente, sino que está diciendo que las cosas, lo más importante en esta vida tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con asuntos del reino de Dios, o sea, con cosas espirituales y no meramente materiales. Ahora voy a explicar cada uno de estos elementos en los próximos minutos. Pongan mucha atención a ello. Pero quiero decir esta frase donde contiene esos tres elementos. Cuando se establece la adquisición de la justicia, nos pone en paz con Dios y nos produce un gozo permanente. Esa es la relación.
Porque justicia está relacionado con el pasado, paz está relacionado con el presente y el gozo está relacionado con el futuro. Se habla de una plenitud. Ahora, fíjese, el reino es justicia. Entonces, si no es comida, no es bebida, no es día de celebración, no son palabras el reino, entonces, ¿qué es el reino? El reino es justicia. Levante su mano derecha y diga conmigo: el reino es justicia. Viene de la palabra está relacionado con la palabra justificación. Es decir, lo que Jesús hizo en el pasado, en la cruz, Jesús nos justificó delante del Padre. Ahora, Jesús es el cumplimiento de profecías que por generaciones el pueblo había estado esperando. Todo el tema de el sacrificio de animales desde la antigüedad apuntaba hacia el sacrificio que Jesús haría en la cruz. Todo el sacrificio de los animales y el cordero, el derramamiento de sangre, la expiación por el pecado, apuntaba al sacrificio que Jesús haría por nosotros hace 2000 años. Entonces en Jesús se da el cumplimiento de lo profetizado por generaciones atrás. Entonces, para nosotros, ya Jesús hace 2000 años murió. Y cuando se habla del reino y se habla de la justificación, se habla de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque cada uno de nosotros éramos culpables. Dice la Biblia aquí en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire esto: todos hemos pecado, por eso todos necesitamos la redención y necesitamos la justificación, porque todos hemos pecado. No importa cuán buenos seamos o buenas cosas hagamos, hemos pecado delante de Dios y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando viene Jesús, derrama su sangre, no solamente nos salva, sino que además nos justifica. Y justificación significa presentar inocente a alguien que es culpable. Yo quiero preguntar: ¿cuántos hemos pecado delante de Dios? Entonces, si hemos pecado, estamos condenados. Pero por la sangre de Jesús, nosotros no solamente somos salvos, somos presentados como inocentes. Ahora dice aquí la Escritura: justificados gratuitamente. A nosotros no nos costó nada la justificación que Jesús hizo, pero a Él le costó todo. No por el hecho que dice gratuitamente quiere decir que no tuvo un costo. A nosotros se nos da gratis, pero a Jesús le costó su sangre, a Jesús le costó dolor, a Jesús le costó humillación, a Jesús le costó todo para que usted y yo fuéramos justificados delante del Padre. ¿No le parece maravilloso eso? Lo que Él hizo en el pasado. Por eso es que no podemos nosotros hacer lo que se nos dé la gana en la vida. Hoy en día, con una mentalidad liberal o una ideología liberalista, se pretende decir: bueno, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando respetes la propiedad o respetes la forma de pensar de las personas, etcétera. No, en el cristianismo no es así. No podemos hacer lo que queramos. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre y de dolor. ¿Y cuál es el beneficio? Que somos salvos y somos justificados delante de Dios como inocentes. ¿Para qué? Para tener una relación con Dios. ¿Para qué? Para caminar en esta vida con la dignidad de hijos de Dios. ¿Para qué fuimos justificados? Para volver a la posición donde todo se perdió antes del pecado, para volver a esa autoridad y a esa genética multiplicadora. Para eso fuimos justificados, pero no para hacer lo que sea, porque nosotros fuimos comprados. No nos pertenecemos, le pertenecemos a quien nos compró. Él es nuestro dueño. Nosotros somos de su propiedad. Entonces no podemos, fíjese el efecto.
cuando nosotros se nos revela esta palabra y esta verdad del reino, que es justificación y que fuimos comprados por Dios con su sangre, o por Jesús con su sangre, entonces usted y yo buscamos agradar a Dios de cualquier forma. Buscamos agradar al Señor porque sabemos que Él por amor nos compró. Esa es justificación. Lo segundo, ¿qué es el reino? Es paz. Diga conmigo, el reino es paz. Esta palabra en el griego significa también prosperidad. Entonces fíjese esto: la paz es prosperidad. Una persona, no necesariamente la prosperidad es dinero. No, porque puedes tener dinero y no tener paz en tu corazón. Puedes tener una casa y vivir angustiado. Puedes tener propiedades y estar angustiado en el alma. Eso no es prosperidad, es tener dinero solamente. Entonces el apóstol Pablo está revelando lo que es el reino, y el reino es paz. El apóstol Juan en tercera carta, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad comienza en algo espiritual, o sea, comienza en el espíritu. Por eso es que el significado de paz es prosperidad. ¿Por qué? Porque la prosperidad comienza en el alma, no en el bolsillo. De tal forma que si tú recibes esto, lo concibes, puedes no tener lo necesario económicamente, pero tú ya comenzaste a prosperar. Puedes no tener nada en el bolsillo, pero si recibes esta palabra de que el reino es paz, de que el reino es prosperidad en el alma, entonces ya comenzaste a prosperar. Que tú puedes tener materialmente todo, pero si no tienes paz, solo tienes cosas materiales, pero no eres próspero. La prosperidad comienza en el alma. Eso es poderoso. Está directamente relacionado con el reposo espiritual. La paz es reposo espiritual, mental y físico, que solamente Dios puede dar en este tiempo. O sea, el saber que ya Dios nos rescató de esa condenación eterna que por nuestro pecado merecemos, eso da una paz sobrenatural. Como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Qué tan importante es que esta palabra del reino se nos revele en este tiempo de dificultad. Qué tan importante es que esta palabra del reino se nos revele en este tiempo de guerra. Qué tan importante es que esta palabra se nos revele la paz de Dios en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de recesión económica. Qué tan importante es que usted y yo necesitemos esta palabra y se nos revele la palabra del reino, que es paz y que es prosperidad. La necesitamos para lo que viene. La necesitamos para lo que estamos viviendo. Es algo que no se puede monetizar, porque viene del cielo, porque Jesús la pagó con su sangre, y su sangre no tiene un valor monetario. No se puede poner precio a la sangre de Jesús, porque es divina, es celestial, es sin mancha, es una sangre redentora que no hay posibilidad de poder medirla, cuantificarla o monetizarla. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús cuando Él murió? No solamente Él nos salvó de la condenación, nos justificó presentándonos inocentes
a los culpables delante del Padre, sino que además nos puso en paz con Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que rompió el velo que separaba, el velo que dividía al hombre con Dios. Por eso es que todo el mundo podemos entrar a la presencia del Señor por la sangre de Jesús. Y no hay mayor paz en la vida de una persona, no hay mayor prosperidad. Debería notar esto. No hay mayor prosperidad en la vida de un hombre que estar en paz con Dios. Usted puede estar en conflicto con quien sea, pero no puede estar en conflicto con Dios. Entonces Jesús reconcilió al mundo con Dios para que podamos estar en paz, porque Él es el que tiene poder y autoridad para condenarnos o para salvarnos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene la paz de Dios, buenas noticias, usted está altamente prosperado. Y sé, quizá lo está pensando y dijera: sí, pero tengo una necesidad. Eso es una añadidura. Por eso Jesús le dijo en Mateo 6: busquen primero el reino de Dios y lo demás se va a añadir. No significa que no trabaje, no significa que no se esfuerce, no significa que no emprenda, no significa que no siga siendo creativa o creativo. Siga haciendo todo lo que debe hacer, pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Que tome prioridad en los asuntos espirituales, porque cuando toma prioridad en los asuntos espirituales, entonces lo necesario de esta vida o lo básico de esta vida se añade a usted. Jesús lo dijo y Él no miente: busquen el reino primeramente y lo demás será añadido. Por supuesto, con el fruto de su trabajo, no sentado 10 horas en el sofá viendo series de Netflix. Amén. Tres, ¿qué es el reino entonces? El reino número 1 es justicia o justificación. El pago de nuestra salvación y la declaración de nuestra inocencia delante del Padre por la sangre de Jesús. 2, es paz, o sea, es prosperidad del alma. Número 3, ¿qué es el reino? Es gozo. Diga conmigo: gozo. No se refiere a la alegría pasajera de tener algo físico. Es pasajero. El tener, por ejemplo, unos zapatos, unas zapatillas, mujeres, no se refiere a la alegría que te puede durar solamente el día que te las pones o la fiesta de la cual te las pones, pero después de eso más nunca las quieres usar. Y ahí está la colección, ¿verdad? Mujeres entienden eso. Por eso hay tantas zapatillas, mujeres, porque no las vuelven a usar. Solamente fue la alegría de una tarde, de una noche o de una semana. No es la alegría pasajera de tener alguna posesión y decir: qué padre, que esto que tengo, esta ropa que tengo, esta casa que tengo, este coche que tengo, y se pasa y ya. No se refiere a una alegría pasajera, sino se refiere a un gozo permanente del saber que puede no haber cosas en nuestra vida, puede no haber áreas suplidas en nuestra vida de necesidad, pero el saber que tenemos la salvación eterna, eso produce un gozo permanente y silencioso en nuestras vidas, que tal forma que nos acostamos y estamos contentos, que dormimos y sabemos que tenemos paz con Dios, que despertamos y sabemos que tenemos un chance en la vida. Es un gozo interno que permanece y es un gozo espiritual que nos hace estar fuertes en los tiempos de crisis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza en tiempos de dificultad. Eso no lo tienen todo, pero los tienen aquellos que han recibido la justificación, la paz de Dios y que han entendido el reino de Dios sobre sus vidas. Es el gozo del cielo. El único que tiene la trascendencia espiritual
que lo podemos tener en esta vida, pero que es un gozo que trasciende porque tiene que ver con la salvación eterna. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese esto: por el gozo puesto delante de él. Por eso es el gozo. El gozo es presente, pero tiene una connotación futura. Jesús, por el gozo puesto delante de él. ¿Qué gozo puede tener el Señor si lo están crucificando? ¿Qué gozo puede tener Jesús si lo están abofeteando? ¿Qué gozo puede tener delante de él si le están clavando las manos y clavando los pies? ¿Qué gozo puede tener el Señor si le están destrozando la espalda con un látigo de púas? ¿Qué tipo de gozo puede ser ese si no es más que el gozo que viene del cielo por la salvación que él estaba a punto de realizar? Te voy a decir algo otra vez: por el gozo puesto delante de él. ¿Sabes cuál era el gozo? ¿Quién era el gozo puesto delante de él? Tú. Él te vio a 2000 años en esta fecha y dijo: por ella vale la pena morir, por él vale la pena morir, por ellos valen la pena morir, por ellos valen la... Yo que tú estarías reaccionando de forma distinta, porque el gozo de Jesús fuimos nosotros. El gozo puesto delante de él fuimos tú y yo, y por el gozo puesto delante de él asumió la cruz y dijo él: vale la pena morir para que ellos sean salvos. Tú eres el gozo de Jesús, por eso él murió en la cruz del Calvario. Yo soy el gozo de Dios, por eso él murió en la cruz y se dejó crucificar, porque él sabía que valía la pena morir por nosotros. Alguien celébrelo, grite y diga: gracias, Cristo Jesús. Somos el gozo de Jesús. Así tú y yo, el reino de Dios es gozo en el Espíritu. ¿Qué nos puede mantener en gozo en medio de crisis tan terribles? El gozo que mantuvo a Jesús en medio de la crucifixión es el gozo de la salvación. Escuche esto que le voy a decir: cualquier cosa en esta vida tiene solución. Cualquier situación en esta vida tiene solución. Pero a usted y a mí nos mantiene el gozo de saber que somos salvos. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted puede tener necesidades económicas, pero eso no determina su futuro, porque en cualquier momento usted prospera. Usted puede tener enfermedad, dolor por alguna enfermedad, pero eso no determina su futuro, porque en cualquier momento usted sana. Hoy puede ser el día de su milagro. Hoy puede ser el día de su milagro. Usted puede estar pasando problemas familiares, pero tiene solución, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Se puede reconciliar los problemas familiares. Usted puede tener problemas espirituales, de ataduras espirituales. Eso tiene solución. Todo en esta vida tiene solución. Cuando nosotros entendemos que el reino de Dios es gozo en el Espíritu, claro que puede tener solución,
Pastor, se dice fácil. Te lo digo con conocimiento de causa, porque tú no pensarías que mi familia o mis hermanos y yo nacimos en una casa de lámina y cartón al lado de un basurero. No lo imaginarías, ni siquiera lo pensarías. Es más, hasta unos han juzgado mal. Pero ahí nacimos, en medio de suciedad, de ratas. Mis hermanos más, porque ellos crecieron, están más mayores, son mayores que yo. Pero ahí crecimos, cuarto de lámina y cartón. Por eso te digo que es circunstancial, porque no importa la miseria en la que estés, es circunstancial. Y el reino no es circunstancial. El reino es justicia, el reino es paz y el reino es gozo. En cualquier momento Dios te prospera, en cualquier momento Dios te sana, en cualquier momento Dios te vuelve, te cambia tu futuro, te cambia tu realidad, porque el que cree todo le es posible. Y si tú crees que el reino de Dios está en ti, entonces algo bueno te puede suceder en cualquier momento. Tu realidad puede cambiar, porque tu realidad solamente es una añadidura del reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que te afana y lo que te preocupa y lo que te desgasta, en cualquier momento Dios puede hacer el milagro. Alguien recíbalo. Hey. El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y le dice a los filipenses, le dice, los teólogos le llaman la carta del gozo, porque el apóstol Pablo escribe en su carta a los filipenses, le dice, regocíjense. Sí, otra vez les digo, regocijaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Regocíjense. ¿Sabe? Usted y yo tenemos lo más importante de la vida. Tenemos lo más importante de esta vida y de la eternidad. Se llama salvación. De tal forma que no importa cuál crisis estemos viviendo, tenemos la salvación. Cualquier crisis en esta tierra se va a quedar en esta tierra, pero usted y yo vamos a vivir con nuestro amado Jesús por toda la eternidad, con aquel que nos compró a precio de sangre y de dolor. Viviremos por toda la eternidad, y eso produce un gozo sobrenatural. Eso produce un gozo que fortalece para seguir adelante. Eso produce un gozo que no lo puede dar nadie en esta tierra, solamente viene del cielo. Eso produce un gozo que hace que usted y yo sigamos adelante, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alguien grite y diga amén. Yo recibo esta palabra. Yo recibo la palabra del reino. Yo recibo la palabra de paz. Yo recibo la palabra de prosperidad, y recibo la palabra de justificación y del gozo del Señor. Entonces Pablo está escribiendo, y escribe la carta del gozo, y dice, iglesia, regocíjense. Otra vez escribo, regocijaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Regocíjense, viene de gozo, regocijar, regocijarse. Y en el poder de su fuerza. Y el apóstol Pablo les escribe, regocíjense. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel, cuando les escribió esta carta. ¿Quién se puede regocijar estando en la cárcel? Mira, he estado en diferentes cerezos, no por presos, sino por predicar la palabra. En el Bajío, aquí en el estado. No son lugares bonitos, pero sabe que, y ambientes, pero sabe que el apóstol Pablo en el lugar donde él estaba era un calabozo. No luz, humedad, orines, excrementos, ratas. Ahí está. Como el apóstol Pablo, en una condición previa a su muerte, porque era sentenciado a muerte, sus últimas cartas las escribió en prisión. ¿Cómo puede decir alguien que está previo a morir, regocíjense? Otra vez se los digo,
regocíjense. El apóstol Pablo había encontrado algo. El apóstol Pablo había trascendido dimensionalmente. Había encontrado un gozo que no se basa en lo superfluo de la vida. Había encontrado un gozo que no se basa en lo circunstancial de la vida. Había encontrado un gozo que no se basa en las necesidades básicas de la vida, que lo hacía trascender aún en su momento de mayor crisis previo a su muerte. Otra vez les digo, escribe en la carta a los Filipenses, dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, es un desperdicio vivir la vida solamente trabajando para comer, vivir y donde dormir. Es un desperdicio de vida. Jesús les dijo, busquen el reino. Eso se va a añadir. Eso va a obedecer al propósito. Pero busquen el reino. Entonces el apóstol Pablo está previo a morir y él está escribiendo una palabra no es una palabra de exhortación, es una palabra de revelación acerca del reino de Dios, porque el reino es justicia, el reino es paz y el reino es gozo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que el gozo no es circunstancial. Tú te gozas cuando las cosas están bien y te gozas cuando las cosas no están tan bien. Entonces, ¿de qué depende tu gozo? No de lo que tienes y de lo que posees, ni de lo que está pasando a tu alrededor, sino que tu gozo está basado en una promesa eterna de parte de Jesús para estar con Cristo toda la eternidad, con el Padre Celestial. Ese es el gozo que nos sostiene. Esta vida es corta, esta vida es pasajera. La Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra, porque nuestra morada es allá en el cielo. Jesús dijo a sus discípulos, me voy, pero no me voy a sentar al trono, voy a preparar morada, porque voy a pasar toda la eternidad con ustedes. Para eso pagué con mi sangre, para morar con ustedes por toda la eternidad. Hermanos, tu morada aquí es pasajera. No dediques tanto tiempo, pero dedica tiempo en lo que es tu morada eterna, que es en la presencia del Señor. Regocijaos, alégrate, gózate, porque allá en el cielo tienes un lugar mejor que aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya sé a dónde voy. Y eso le provocaba un gozo importante en su vida. Alguien celebre eso. Quédese de pie en los próximos minutos. Y termina el apóstol diciendo, justicia es el reino, paz y gozo, escuche eso, en la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el que nos puede revelar el reino? Es Jesús, es el Espíritu Santo. El reino nos lo puede revelar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien revela lo profundo de Dios. Por eso dice en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros. Hace 8 días en la conferencia para mujeres hablaba que hay una diferencia de que el Espíritu Santo esté con nosotros a que el Espíritu Santo esté en nosotros. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba con ellos desde que Jesús sopló sobre ellos. Pero cuando Jesús se despide y le dice, les voy a enviar otro consolador, le dice, no se muevan, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo y recibirán poder. Es decir, el Espíritu Santo ya no estará con ustedes, ahora estará dentro de ustedes.
y me seré testigos. O sea, recibirán poder, porque el reino es poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder para poder hacer las cosas que no hemos podido hacer en nuestras propias fuerzas. Recibiréis poder del Espíritu Santo para ser testigos, para poder ser testigos de lo que Jesús ha hecho en su sacrificio en la cruz. Entonces es diferente, dice el apóstol Pablo, para que el Espíritu Santo en ustedes, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos puede revelar lo que es la justificación. El Espíritu Santo en nosotros puede revelar la paz y la prosperidad que ya tenemos por la salvación de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo en nosotros nos puede revelar el gozo. Es un gozo sobrenatural, es un gozo celestial, es un gozo silencioso que te hace pensar y que te hace sentir que todo está bien, que todo está en control. Puedes estar en medio del huracán, pero saber que Dios tiene el control y que en cualquier momento Dios te sorprende, y que en cualquier momento Dios hace el milagro, y que en cualquier momento Dios hace algo sobrenatural. Es ese gozo que te hace sentir que todo está bien, porque Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Entonces dile al Espíritu Santo, si tú lo anhelas, dile: Espíritu Santo, ven en mí. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, métete en mí. Te necesito, bautízame. Vamos, díselo: Espíritu Santo, bautízame. Otra vez: Espíritu Santo, bautízame. Ven en mí, ven en mí. Que tu reino venga a mí. Tu reino venga a mí. Díselo, díselo: que tu reino venga a mí. Espíritu Santo, en mí, en mí, en mí. Oh, Espíritu Santo, en mí. Te amamos, Espíritu de Dios, te amamos. Espíritu Santo, te amamos en mí. Ven en mí, díselo, díselo. Yo sé, la vida te va a cambiar si se te revela el reino. La vida te va a cambiar si se te revela el reino. Vas a vivir no en lo circunstancial, vas a vivir en la revelación del reino. Vas a vivir en los principios espirituales. Vas a tomar sentido en tu vida de una manera que no habías conocido. Dile: tu reino en mí, tu reino, tu Espíritu Santo en mí, Espíritu Santo en mí. Oh, Ramashete Rebecata Rabababa. Oh, Ramashete Rebecata. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder.
dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Los discípulos dicen: enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando oren, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Después le dice: oren, danos hoy el pan de cada día. Pero primero es el reino. ¿Sabe por qué les enseñó eso? Porque ya les había dicho que venga el reino y lo demás se les va a añadir. Cuando oren: venga tu reino a mi vida. Cuando tú tengas una necesidad, dile: Señor, que venga tu reino a mi familia. ¿Qué es el reino? ¿Tienes problemas familiares? Que venga tu reino. Justicia, paz y gozo. ¿Tienes problemas financieros? Que venga tu reino en esta área. ¿Estás teniendo problemas de salud? Señor, que venga tu reino a mi vida. A eso se refería Jesús cuando le dijo: cuando oren, oren así. Y dio la oración modelo que rompe esquemas, que rompe ambientes, que abre los cielos. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esto rompe esquemas, esto rompe ambientes, esto abre los cielos y esto hace que las tinieblas sean disipadas, porque es una oración que Jesús oró y es una oración que Jesús enseñó. Y entonces, sí, después de esto, bueno, danos el pan de cada día. Pero no es un pan duro, pero no es un pan para vivir, sobrevivir solamente. Es un pan de bendición, es un pan de provisión, es un pan de abundancia. Porque cuando Dios da, no da limitadamente, da hasta que sobre y hasta que abunde. Cuando tú tienes el reino, prepárate, porque la bendición de la añadidura ya está en camino. Puedo oír los pasos de la añadidura que viene en camino sobre gente de reino. Habrá en esta mañana gente de reino, porque la añadidura está atrás de ti. Oigo sus pasos, te va a alcanzar y te va a bendecir. Alguien recíbalo, por favor. El reino. Oh, tu reino, tu reino aquí. Tu reino aquí. Queremos ver tu reino aquí. Oh, tu reino aquí. Tu reino Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Digan conmigo: somos gente de reino. Diga: somos gente nueva. Somos gente de reino. No buscamos las bendiciones nos buscan. Buscamos el reino de Dios y su justicia. No viva mendigando
las cosas de esta tierra. Nunca fue hecha esta tierra para que la mendigáramos. Fue hecha para que la gobernáramos. Dignifique su vida de hija y de hijo de Dios, de persona de reino. Busque el reino, y aunque ahora esté pasando crisis, no se humille ante la necesidad. No es digno para un hijo de Dios. No se humille ante la necesidad. No es digno para un hijo de Dios. Mujeres, cuando vean algo en el aparador que les gusta, no se humillen, ni diga, ay, ojalá un día. No, usted diga y háblele y dígale, algún día me vas a perseguir, porque soy mujer de reino, me vas a perseguir. Cada vez que se le antoje algún auto, dígale, me vas a perseguir. Tú eres una añadidura para mi vida, porque soy una persona de reino, me vas a perseguir. Háblele a las circunstancias y eso le va a acontecer, porque la gente de reino no mendiga pan. La gente de reino tiene mesa donde todo su Padre Celestial le ha preparado. Una mesa aderezada delante de los angustiadores. Toda la gente de reino grita y dígame.